Buenos días, mi nombre es Genesis González de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Facultad de Psicología, y el día de hoy estaré presentando una comparativa entre la Escuela Psicológica del Conductismo y la Escuela Psicológica del Psicoanálisis. Esto con el objetivo de enriquecer el conocimiento y visualizar el contraste entre ambas escuelas y cómo ambas aportan de manera diferente en la ciencia que conocemos hoy en día. En esta presentación se estarán mencionando puntos como el origen, el fundamento, conceptos principales, métodos de investigación, aportes y limitaciones y ejemplos de prácticas aplicadas. El conductismo se considera como una vertiente no mediacional desde una posición pragmática y rigurosa, en el que se busca comprender el cambio como consecuencia de la relación de sus funcionalidades. Esta surgió como una alternativa a la psicología experimental, la cual estaba centrada en el análisis de la conciencia. Mientras tanto, en el conductismo se propuso que la conducta en sí misma era suficiente objeto de estudio psicológico. Esto se propuso así por John Watson en 1913, que se considera el padre del conductismo. Entre sus fundamentos también se encuentra el condicionamiento clásico, donde un estímulo neutro puede provocar una respuesta dependiendo de otro estímulo al que se ha emparejado, y el condicionamiento operante, en el que el comportamiento es influenciado por sus consecuencias. También está el refuerzo y castigo, en el que el refuerzo promueve la repetición de una conducta, mientras que el castigo busca evitarla, o reprimirla o extinguir esta conducta. La generalización y discriminación. En la generalización se refiere a la tendencia de responder de la misma manera a estímulos similares, mientras que la discriminación es la capacidad de distinguir las diferencias entre los estímulos. Conceptos principales se encuentra el condicionamiento vicario, que resalta la importancia de la observación en el aprendizaje y el desarrollo humano, enfatizando que gran parte de lo que aprendemos no proviene solo de las experiencias directas, sino también de dicha observación. La extinción se refiere a la eliminación de manera parcial o total de un comportamiento o conducta. El término tabula rasa es una comparación con el ser humano y una caja vacía que simplemente responde a los estímulos a los que se expone y no por sus pensamientos, emociones o conciencia, por ejemplo. Ahora, en el origen del psicoanálisis, este es concebido por Sigmund Freud, iniciando sus investigaciones en la Universidad de Salpêtrière respecto a la histeria y la neurosis, y cómo la represión de ciertas intenciones y pensamientos podían influir de manera directa o indirecta en dichos males, proponiendo la teoría del inconsciente y las tres fases de la personalidad. El psicoanálisis no posee suficientes fundamentos empíricos, sin embargo, postula que la mayor parte de los pensamientos y deseos que se encuentran reprimidos son redirigidos al inconsciente y las estructuras de la personalidad del ello, yo y superyo influyen en el comportamiento y en los procesos de pensamiento. Los principales conceptos del psicoanálisis se encuentra la teoría del inconsciente, que se refiere a la parte de pensamientos, intenciones, ideas, sueños ocultos y reprimidos del pensamiento. En las etapas psicosexuales, esta se refiere al desarrollo y el interés desde los inicios de la vida hasta la pubertad respecto a ciertos aspectos sexuales. En los mecanismos de defensa se refieren a ciertos patrones de conducta o pensamiento con significados específicos. Entre estos se encuentran la represión, la negación, la proyección, atribuyendo pensamientos propios hacia otros, la realización, es decir, la justificación de cierto comportamiento o acciones, el desplazamiento, que se refiere a redirigir emociones hacia un objeto, la formación reactiva, que es el comportamiento opuesto a los deseos, la sublimación de redirigir impulsos socialmente inaceptables a otros más aceptables, y la regresión, que en situaciones estresantes o de ansiedad, el paciente retorna a comportamientos infantiles. Está también la transferencia, que es un proceso en el que el paciente proyecta sus ideas, metas, emociones, ideales o su vida hacia el terapeuta. Y la contratransferencia es lo mismo, pero de terapeuta a paciente. Está también la asociación libre, que es la técnica en la que el paciente habla libremente, expresando todo lo que tenga para decir sin censura. Esto con fines de llegar a los motivos y el porqué de ciertos males, problemas o explicaciones de ciertos patrones, y también para una comprensión más completa de lo que sería el inconsciente y el por qué utiliza ciertos mecanismos de defensa, entre otros. Los métodos de investigación del conductismo consiste en el análisis de la conducta humana por medio de lo que sea observable y las respuestas que se obtienen por medio de la exposición de ciertos estímulos. En los aportes del conductismo, este desarrolló un estudio de manera objetiva
y sin prescindir de las hipótesis o las especulaciones, sino más bien de todo aquello que pueda ser comprobable y justificable. En las limitaciones encontramos que el conductismo carece de profundidad en lo que respecta a procesos internos o cognitivos y los procesos de pensamiento, las emociones, etc., porque no considera que esto que esto llegue a influir en la conducta humana. Entonces no está considerando la complejidad del ser humano, sino como algo simple y predecible. En las fortalezas del conductismo encontramos que utiliza métodos empíricos comprobados de manera científica y por experimentos de manera rigurosa y pragmática, proporcionando técnicas y herramientas para poder modificar o moldear el comportamiento y la conducta humana. Sin embargo, en las debilidades tenemos que no posee o hay controversia respecto a ciertos aspectos de ética experimental y cómo este se limita a comprender trastornos más complejos que podrían afectar de manera directa en el comportamiento. Ahora, en los métodos de investigación del psicoanálisis, utiliza más que todo la asociación libre y cómo por medio de la escucha y los sueños se podrían comprender los procesos de pensamiento, de identificar patrones y también comprender de una manera más acertada lo que sería la teoría del inconsciente. Y esto se hace de manera cuantitativa, o sea, no utiliza ningún tipo de cuantificación o cuentas numéricas. En aportes del psicoanálisis, este ayuda a identificar los mecanismos de defensa y la comprensión por medio de la escucha, más que por la simple observación del comportamiento. Sin embargo, en las limitaciones del psicoanálisis carece de evidencia empírica y que no tienen un fundamento particularmente comprobable o puede ser o es inmaterial, como en el caso de la teoría del inconsciente. En las fortalezas tenemos que el psicoanálisis tiene la intención de comprender el pensamiento y la parte oculta de la psique, pero descuida los problemas inmediatos y sus técnicas pueden considerarse anticuadas e ineficaces para el desarrollo positivo. En las aplicaciones prácticas del conductismo se puede utilizar para el autocontrol y hábitos, educación y adicciones. Un ejemplo de esto puede ser un profesor que desea enseñarle a sus alumnos y no le está prestando atención. Puede utilizar el método de refuerzo y castigo, dándoles puntos extra, y de castigo sería quitarle puntos si no están cumpliendo con lo requerido. En las aplicaciones prácticas del psicoanálisis tenemos la interpretación de sueños, autoconocimiento y el análisis de la infancia. Un ejemplo de esto puede ser de una persona que su perspectiva de la vida ha sido afectada por la relación que tenga con sus padres. Para concluir, entonces haremos un repaso de nuestros hallazgos principales, los cuales son que en el conductismo se enfoca más que todo en la conducta en sí, pero deja de lado el inconsciente y otros aspectos del pensamiento, mientras que el psicoanálisis ve la conducta o ciertos aspectos de la conducta como una respuesta del inconsciente y los mecanismos de defensa. La importancia de conocer y comparar ambas escuelas es que sus principios y algunas técnicas pueden complementarse para que sean más eficaces. Una perspectiva crítica podría ser que tanto el conductismo como el psicoanálisis puede complementarse. El conductismo se pueden utilizar principios de la conducta para el estudio de la psique o de la psiquis, y que se pueden utilizar algunos principios del psicoanálisis para obtener respuestas deseadas de manera conductista o en el comportamiento. Las similitudes que se pueden señalar entre el conductismo y el psicoanálisis es que ambos iniciaron controversia al iniciar sus investigaciones, y también que ambos utilizan el comportamiento como objeto de estudio, ya sea de manera completa o parcial. Pero tiene muchas diferencias en lo que respecta a los métodos de investigación y los fundamentos que utilizan. Y esta sería la presentación de mi investigación del día de hoy. Muchas gracias por su atención.